¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, lo que vamos a ver hoy día es retomar lo que habíamos dejado la cápsula anterior. Entonces vamos a continuar con algunas señales emblemáticas, ¿ya? Entonces la clase anterior discutimos algunos señales a tiempo continuo y a tiempo discreto emblemática, y ahora vamos a retomar y partiendo por la función impulso a tiempo continuo. Entonces, la función de impulso a tiempo continuo fue un rol bien preponderante en el análisis de señales y voy a tratar de introducirla de una manera. Hay varias maneras de introducirla, pero la manera que me gusta a mí es entenderla como un límite de funciones. Entonces, la función impulso se define como el caso límite de esta familia de funciones, que se conoce como la delta de t. Un poco la notación está un poco redundante, vamos a ver por qué. Que es 1 partido por delta, donde delta es un valor real positivo, ¿ya? La función escalón, recuerden que la función escalón es la función que es 0 para valores negativos y 1 para valores positivos, menos la función escalón, pero desplazada a la posición delta, ¿ya? Entonces, si vemos la gráfica, un poco eso, ¿eh? O sea, aquí tenemos la función escalón en azul, que es la función que está acá, ¿ya? Menos la función escalón desplazada a la posición delta. Eso quiere decir que cuando t igual a delta, la función mus tiene la discontinuidad. O sea, la discontinuidad, entonces, la función desplazada a la posición delta está en delta. Entonces, si restamos esas dos funciones, esencialmente tengo una función que vale 0 para valores negativos, 1 partido por delta en el rango 0 delta, y después vale 0 porque se cancelan las funciones delta, las funciones escalón. Entonces, porque aquí está la representación por extensión, entonces la función en el intervalo 0 delta vale 1 partido por delta y 0 fuera de ese intervalo. ¿Ya? Ahora, la gracia de estas funciones delta es que, si se dan cuenta, son funciones bien definidas, son discontinuas, tienen una discontinuidad en 0 y en delta, e integran 1, la integral de esas funciones es 1. Entonces, basado en esa familia de funciones delta, lo que uno define, se define la función impulso. Y esta es la definición que uno típicamente, hay varias formas de construirla, pero esta es una forma de construir la función impulso como el límite de esta familia de funciones cuando el delta se va a cero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que a medida que el delta converge a cero, la medida de este intervalo se va a cero, pero la función, la magnitud de la función tiende a infinito, porque está multiplicado por 1 partido por delta, cuando delta se va a cero, este valor crece. Ahora, lo que es invariante es que esta familia de funciones integra 1, ¿ya? Y ese es el atributo de invariante. Pero en términos de la definición puntual, observamos que si consideramos que la función delta se define como el límite cuando delta tiende a cero de esta familia de funciones, la caracterización que voy a mostrar acá es la caracterización punto a punto. O sea, si tomo un t distinto de 0, lo que va a ocurrir es que cuando delta tiende a 0, la función va a valer 0, porque para cualquier valor t distinto a 0, la función en la parte negativa es 0 y en la parte positiva va a haber siempre un delta suficientemente grande de tal manera que ese delta va a ser menor que ese valor distinto de 0. Entonces, el punto a punto la función va a ser 0 en cualquier instante de tiempo que sea distinto del 0 y va a indefinirse en el origen. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de caracterizar la función impulso como el límite de estas funciones. Ahora, esta representación límite, un poco uno pierde la información del hecho que les mencionaba yo, que de alguna manera la gracia de estas funciones delta de t es que tienen un invariante, que su integral es igual a 1. ¿Ya? Resulta que en esta representación límite uno pierde esa propiedad un poco invariante, la invariancia. O sea, si uno ve solamente esta representación como el límite de funciones y dice que es infinito, se indefine t igual 0 y es 0 entre distinto 0, uno pierde un poco la propiedad de integración que tenía la familia delta de t. ¿Ya? Entonces, una manera de corregirlo eso es introducir la siguiente definición, pero en general esa es una manera de representar entonces la función impulso como el límite de estas funciones donde la función se indefine en el origen y es 0 en cualquier otro instante de tiempo. Y esta es una representación gráfica que típicamente se consideran señales. Se pone la doble flechita aquí para hacer hincapié que la función se indefine en el origen. ¿Ya? Es infinito y es 0 en todos los otros lados. Muy bien, ahora relacionado a lo que les mencionaba anteriormente, otra manera de ver la función delta es vía su representación integral.
¿ya? Y probablemente esta es la propiedad que es más interesante, ¿ya? Que es la definición que está acá, ¿ya? Entonces, acá lo que hacemos es extender la propiedad de integración que tenía la función delta de delta, que básicamente integraba en 1. Entonces, lo que hacemos es definir cómo opera la función delta cuando yo la estoy integrando con respecto a otra función. Por ejemplo, si tomo una función f de t arbitraria que va de los reales a los reales, una de las cosas que vamos a querer saber es que, si es que efectivamente puedo calcular la integral de la función delta o la integral de la función delta multiplicado por cualquier otra función. Y una manera de hacer eso es nuevamente usar el hecho que yo sé que la función delta se construyó como el límite de funciones. Entonces uno define la integral, y esto es lo importante, esto es una definición, así como la definición anterior de yo defino la función delta como el límite de las funciones delta-delta. Aquí lo mismo, vamos a definir la integral de la función delta, y en particular la integral cuando yo multiplico la función delta con cualquier otra función arbitraria, se define como el límite de las integrales de las funciones que constituyeron la función delta como su límite. Entonces esto es una definición, y uno define que esta integral se escribe de esta manera, como el límite de integrales. Ahora, ojo que este que está aquí en el lado derecho está bien definido, porque la función delta-delta es una función real bien definida, la función f de t está bien definida, así que esta función, si se dan cuenta, efectivamente la función delta-delta tenía un soporte en 0 delta, así que esto es una integral bien definida, no es una integral indefinida. Así que en principio esto es un número real bien definido, y aquí tengo el límite de números reales, así que esta definición en principio tiene sentido, habría que ver si ese límite existe o no. Entonces eso es lo que hacemos acá. En lo que viene acá, analicemos un poquito este límite de integrales. Ahora esto, utilizando la definición de la función delta delta de t, que vale 1 partido por delta en el intervalo 0 delta, ¿ya? Entonces tengo esto, es la integral entre 0 y delta de f de t tilde, 1 partido por delta de t tilde. Y aquí lo que hacemos es utilizar expansión de Taylor sobre la función f de t, dado que voy a estar integrando en un intervalo cuya medida se va a 0, tiene sentido hacer una aproximación de Taylor en torno a 0. ¿Ya? Entonces hacemos eso porque efectivamente la integral a medida que delta se va a 0 va a ser arbitrariamente chico, entonces esta aproximación de Taylor en torno a 0 de la función va a tener sentido. Entonces hago esa aproximación, tengo f de t, lo escribo como f0 más la derivada de la función entre igual a 0 de menos 0 más un residuo, que es una función que llamé epsilon t, de menos 0. ¿Ya? Yo sé que el residuo cuando t tiende a 0 se va a 0 por el teorema de Taylor. ¿Ya? Y hago una expansión de orden 1 y aquí estoy asumiendo sin pérdida de generalidad que la función es diferenciable. Este resultado se puede extender para casos de funciones continuas no diferenciables, pero por simplicidad voy a mirar, asumir el caso que la función f acá es diferenciable y puedo hacer expansión de Taylor de orden 1. Bueno, si reemplazo esa expansión me queda esto. La expansión, 1 partido por delta de t, hacen la integral, como está multiplicado por 1 partido por delta, el delta se cancela con la medida del intervalo, me queda f de 0, más el límite de algo que, bueno, este término acá es una constante, una función t, la primitiva es t cuadrado medios, evaluado en el intervalo me da delta cuadrado medios, entonces es una función que es o de delta, ya, es proporcional a delta. Y el término del residuo igual, de hecho lo puedo acotar por algo que es O de delta, porque yo sé que la constante que se va, la constante de la función t tiende a 0 cuando t tiende a 0, entonces en particular puedo acotarlo por algo que sea O de delta. ¿Ya? Y cuando delta tiende a 0, estos dos términos tienden a 0, así que finalmente el límite de esta integral es la función evaluada en el origen. Así que por lo tanto, en resumen, esta es la caracterización funcional tengo un pequeño error, aquí faltó multiplicar por delta de t, entonces al final del día la integral de f de t por delta de t es igual a f0 si es que ocupamos la definición que estaba acá, que la definimos como el límite de las integrales de estas funciones que están bien definidas. Entonces aquí ya hay una propiedad interesante un poco del operador delta de t cuando yo lo opero con una función integro. Lo que yo obtengo de hacer este proceso es la función que estoy integrando evaluada en el origen. En particular, entonces, la integral de la función delta de t sola, si aquí pongo la constante, la función 1, es básicamente 1. Entonces, de alguna manera se dan cuenta que
un poco estamos heredando la propiedad que tenía la familia de funciones delta de t, que tenían la capacidad de integrar uno. Efectivamente, si yo hago esta definición, también tengo la capacidad de decir que la función límite también integra uno, pero más importante que eso, tiene esta capacidad de decir que cuando ustedes la multiplican por cualquier otra función y hacen la integral, lo que resulta de esa operación es la función evaluada justo en el punto donde la función delta de t se indefine. Y es un atributo bien especial de esta construcción de la función delta. Así que una manera de interpretar, de hecho, la función delta de t es como una suerte de muestreador, porque lo que hace es muestrear la función f de t en el origen, en el punto de indefinición de la función. ¿Ya? Entonces aquí hay una representación gráfica de eso, lo que les muestro acá. ¿Ya? Y tengo la función, la multiplico por la función delta punto a punto, la función delta se indefine en el origen, aquí está la flechita para arriba, entonces lo que hace este proceso esencialmente es eliminar toda la información de la función f de t que sea distinto al punto de indefinición de la función delta, y solo retiene, este proceso solamente retiene el punto en el cual la función delta se indefine. Y de ese punto de vista uno puede interpretar este proceso de multiplicar f de t por delta de t como un muestreo, porque estoy de alguna manera muestreando la función f en el punto de indefinición de la delta. ¿Ya? Bueno, aquí también hay otra manera de interpretarlo. Uno puede interpretar esta integral como un producto interno, como hacer la proyección de f de t en delta de t, donde esa proyección lo que hace es efectivamente samplear la función f de t en el punto donde la delta se indefine. Entonces uno interpreta, de hecho, entonces la función delta como una manera de interpretarla es interpretarla como un muestreador, ¿ya?, de señales. Cuando yo opero la función delta con otra función haciendo este producto interno, este integral. Así que es una interpretación interesante, y de hecho hay gente en señales que interpreta la función delta como el operador de muestreo. Y es por esta propiedad de tener la capacidad de muestrear una función arbitraria. Entonces, dado esta propiedad integral, en muchos contextos se asocia, un poco la gente interpreta en muchos contextos de señales, cuando usted tiene una función f de t multiplicada por la delta, uno puede decir, más o menos sin pérdida de generalidad, que esta función es igual a la función f de 0. O sea, fíjense que lo que estoy haciendo aquí, al decir que estas dos funciones son iguales, que estoy haciendo uso del hecho que la función delta de t es 0, salvo en el punto en el cual la función se indefine. Por ende, la única información que retiene esta operación de la función f es la función f evaluada en el punto donde la delta de t se indefine. Entonces uno puede decir que f de t por delta de t es igual a f de 0, donde f de 0 es un valor escalar, multiplicado por delta de t, y que un poco la función delta de t es la que captura toda la dinámica temporal. Y lo que hace esta operación entonces es muestrear la función f en f0, y me olvido de todos los otros grados de libertad que tenía la función f en la medida que esté multiplicada por delta t. Ahora, en estricto rigor esto es una aproximación, porque en realidad no es que estas dos funciones sean iguales. Son iguales si es que yo las interpreto desde el punto de vista de integración. ¿En qué sentido lo digo? Yo digo que son iguales si es que efectivamente ustedes integran esta función chi de t con respecto a otra función. Entonces yo puedo decir que efectivamente esta función f de t por delta de t es igual a f0 por delta de t, en este sentido, en el sentido que si ustedes toman cualquier otra función g de t y calculan la integral o el producto interno entre g de t y chi de t, ¿ya? Ahora, efectivamente podemos reemplazar el valor de chi de t acá en el lado izquierdo. Bueno, digo, esto es lo mismo que g de t, f de t, delta de t. Ahora asocio estas dos y esto me da una nueva función, una z de t. Pero aquí yo ocupo la propiedad de la integración de la función delta, que yo sé que cuando calculo la integral de un z de t por un delta de t, lo que hace es evaluar la función z en el origen, que corresponde a esta función que está acá. Ahora, evaluar la función z en el origen es lo mismo que g de 0 por f de 0, por definición de la función z. Ahora yo puedo escribir ahora el f de 0 como la integral disculpen, aquí hay un error, f de t. Ah, no, está bien, está bien. Es f de 0, y el g de 0 lo puedo escribir como g de t por delta de t. ¿Ya? Perfecto. Y ahora paso el f0 como una escalar adentro, y eso me queda lo mismo que la integral de g de por f0 por delta de t. Eso está bien. Entonces, al final del día, efectivamente, la función f de t por
la función f de t delta de t es lo mismo que f0 por delta de t en el sentido integral, en el sentido que esta integral de acá coincide con esta integral de acá. Fíjense. Entonces, la integral de gt por f de t delta de t es lo mismo que la integral de g de f0 por delta de t, para todo g de t. Entonces, en ese sentido yo puedo decir que, dado que esas integrales son iguales para todo g de t, entonces yo puedo decir que de alguna manera la función f de t por delta de t es igual a f0, la escala de f0 delta de t. Y se dan cuenta que esta relación de igualdad solamente tiene sentido cuando yo estoy integrando. En general, si yo digo que las funciones son iguales, no es realmente, es poco preciso. ¿Ya? Solamente son iguales en el sentido de integración, cuando yo las integro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque muchas veces en señales la gente dice de manera, hace esta asociación. Dice, dado que estoy multiplicando una función f por una función delta, en realidad la única información que está reteniendo esta operación de la función f es el punto en el cual la función delta se define, y en ese sentido son iguales. Ahora, siendo más preciso, en realidad esta igualdad es igualdad en este sentido, en el sentido integral, porque efectivamente esta identidad se cumple, pero cuando estoy integrando con respecto a una función g de arbitraria, para todos g. Entonces, esta igualdad es relativa. ¿Ya? La igualdad se da en el sentido de la integral. Es el punto que quiero mencionar en esta observación. Pero de todas maneras el mensaje es ese, o sea, esencialmente el mensaje es que cada vez que usted multiplica una función f de t por delta de t, desde el punto de vista práctico, están mostrando la función f en el instante en el cual la función delta se define. Y es lo que estoy representando aquí gráficamente. Ahora, dada esa interpretación, hay gente que le gusta, como les mencioné anteriormente, le gusta interpretar el delta como un muestreador en el tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno puede generalizar lo que les mencioné, este ejemplito de acá, donde estoy mostrando en el origen. Uno puede generalizarlo para un muestreador en una cantidad que puede ser finita o infinita numerable en instantes de tiempo continuos. Entonces, por ejemplo, si tiene una función f de t, yo podría estar multiplicando la función f de t por lo que se conoce como un tren de impulsos, que son una sumatoria de impulsos en distintos instantes de tiempo. Por ejemplo, aquí tengo un impulso en t igual a 1, en t igual a 2, en t igual a 3, hasta en t sub k. Entonces eso se puede escribir como la expresión que está acá. Es la combinación lineal de impulsos desplazados a las posiciones t sub j, de j igual a 1 hasta acá. Esta es la representación gráfica de este operador. Ahora, si ustedes hacen la multiplicación de estas dos funciones, lo que tienen es lo que se muestra acá. Esencialmente tengo la multiplicación punto a punto, ¿ya? Donde, como sabemos, esta función, este tren de impulso es 0, salvo en los instantes de tiempo t1, t2, t3 hasta t sub k. Así que efectivamente este tren de impulso se puede interpretar desde el punto de vista de señales como un muestreador, donde lo que estamos haciendo acá en este proceso es muestrear las señales f de t en los instantes de tiempo t1, t2, t3 hasta t sub k, que son los instantes donde la función delta se define. Y en ese sentido yo puedo decir que esta multiplicación punto a punto es equivalente a la expresión que está acá, que es la sumatoria de j igual a 1 hasta acá, de la evaluación de la función f en los instantes de tiempo t sub j, multiplicado por la función delta desplazada a la posición t sub j, que es lo que un poco se expresa aquí en esta representación gráfica. O sea, lo único que retengo son los instantes de tiempo ft1, ft2, ft3, hasta ftk, bajo el cual, que son los instantes de tiempo, efectivamente, donde las funciones delta se definen, porque en los otros instantes de tiempo la función delta vale 0 y por ende esa información no se transfiere. ¿Ya? Entonces, esto es una interpretación interesante porque un poco conecta con las cosas que vamos a estar viendo después cuando veamos el concepto de muestrear una señal. Y una manera de muestrear una señal uno lo puede interpretar como esta operación de multiplicar la función f por un tren de impulsos en distintos instantes de tiempo, donde los instantes de tiempo correspondan al instante en el cual voy a estar muestreando la función f de t. Que es lo que se representa acá a una cantidad finita de k instantes de tiempo. ¿Ya? Así que eso con la función delta. Y con eso terminaba un poco la parte de las funciones más básicas y emblemáticas que vamos a estar viendo en el ámbito de señales. ¿Ya? Así que termino con eso. Lo que vamos a ver ahora, en lo que resta de la clase, son lo que se conoce como las operaciones básicas de señales. ¿Ya? Vamos a ver
de manera más general lo que serían los sistemas que hacen procesamiento de señales, pero antes de entrar a eso es importante introducir las operaciones que son las más simples que uno puede ejecutar sobre una señal. Entonces, existe una familia de esas operaciones que tienen que ver con esencialmente transformaciones o operaciones sobre la variable independiente. ¿De qué me refiero con la variable independiente? Es la variable del tiempo. Entonces, vamos a mostrar ejemplos de ese tipo de operaciones, ¿ya? Y qué es lo que hacen esencialmente sobre la señal. Entonces, todo lo que vamos a mostrar acá vamos a ilustrarlo en el ámbito de señal a tiempo discreto, pero existe una versión equivalente de estas operaciones también en el ámbito continuo. Así que, en principio, todo lo que mencione a nivel de estas operaciones básicas aplica también al caso tiempo continuo, ¿ya? Pero no lo voy a hacer porque es redundante y siempre voy a estar poniendo el foco en el caso discreto, que es el caso que vamos a ver con más detalle en el curso. Entonces, vamos a partir con el desplazamiento temporal. Entonces, ¿qué es lo que hace el desplazamiento temporal? Básicamente, esta es la notación que vamos a ocupar para representar el operador de desplazamiento temporal. Es un operador que va del espacio de las señales discretas, toma una señal discreta y retorna otra señal discreta. O sea, tiene la interpretación de un sistema, una relación de entrada-salida, como les mencionamos al comienzo de la unidad anterior. ¿Qué es lo que hace? Es que si toma una señal XN, que en el dominio, y le aplicáis el operador de desplazamiento temporal, esta es la notación que vamos a ocupar. T sub K es el desplazamiento temporal a la posición késima, donde K es un entero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Me genera una señal I sub N, donde la relación que existe entre la salida y la entrada está dada por la siguiente ecuación. Esta es la ecuación que importa. Me dice que I sub N, que es la salida del operador de desplazamiento temporal, es la entrada evaluada en n-k para todo n en lo entero. O sea, ¿se dan cuenta? Lo que ocurre aquí es que lo que estoy haciendo es una manipulación de la variable independiente, que es el índice temporal. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cambiando el instante tiempo n al instante tiempo n menos k, y en la evaluación en ese instante de tiempo lo que me da es la salida de la señal. Por eso que les dije yo que esta familia de operaciones básicas tienen que ver esencialmente con transformaciones de la variable independiente. Este es un ejemplo de ello. Un desplazamiento temporal es básicamente una manipulación de la variable independiente del tiempo. Aquí hay una representación gráfica de lo que ocurre si tengo una señal, esto es una ilustración nomás, pero si tengo una señal de esta forma, aquí tengo el origen, este de x igual a 0, lo que hace el operador de desplazamiento temporal es desplazar el origen a la posición késima. ¿Ya? Entonces ahora la posición x0 es la salida, y el x0 va a corresponder al I sub k, ¿ya? Esto asumiendo que k es positivo. ¿Qué es lo que genera esto? Es lo que se conoce como un retardo en la señal, porque el instante que originalmente ocurría en x0, ahora va a ocurrir en el instante tiempo k, cuando k es positivo. Entonces, se dan cuenta aquí que cuando k es positivo, el operador de desplazamiento temporal lo que genera un retardo en la señal. Cuando k es negativo, bueno, ocurre lo inverso. Muevo el punto de origen al segmento, al rango negativo, y por ende es un adelanto de la señal. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, es el operador de desplazamiento temporal. Otro operador que es bien importante también a nivel de transformación de la variable independiente es la inversión temporal. ¿Ya? Esta es la notación, y nuevamente un operador que va al espacio de las señales discretas al espacio de las señales discretas. Esta es la notación que ocupamos en las clases anteriores, y cumple lo siguiente: es que si ustedes aplican el operador de inversión temporal sobre una señal de entrada xn, me va a generar una señal de salida I sub n, donde la relación está dada por, esta es la relación punto a punto, I sub n igual a x menos n, y esto ocurre para todo n en los enteros. ¿Ya? Aquí hay una representación gráfica de lo que está ocurriendo, el mismo ejemplito que mostré anterior. Esta es la señal, este es el origen no cambia, ¿no? Lo que ocurre es que la señal se invierte, o sea, básicamente hay un espejo, ¿ya? Por una suerte de reflexión respecto al eje, el origen, ese punto de acá, el eje vertical del origen, la señal se refleja, se invierte, ¿ya? Producto de esta operación de inversión temporal. ¿Ya? Entonces las dos operaciones más clásicas son desplazamiento temporal e inversión temporal, y ambas son transformaciones de la variable independiente. Fíjense. Otra operación importante, que esta operación es exclusiva del dominio de tiempo continuo, así que la voy a introducir solamente en el ámbito de tiempo continuo. Hay una versión equivalente a tiempo discreto que es un poquito más compleja, pero prefiero omitirla por lo mismo.
Después vamos a ver cosas más sofisticadas en lo que viene el curso. Esta es la unidad introductoria, así que prefiero introducir las definiciones más fáciles. Entonces, es lo que se conoce como el escalamiento en el tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el escalamiento en el tiempo? Y lo voy a contextualizar en el caso de señales continuas. Entonces, tomo una señal continua, ¿ya? XTT. Este es el operador de desplazamiento en el tiempo, lo llamé como esta notación chi alfa, que toma una señal continua, me genera una señal continua. El alfa es el parámetro importante aquí. ¿Qué es lo que hace? Es que me toma una entrada continua y me genera una señal de salida continua, donde la relación, esta es la relación importante que caracteriza la naturaleza del operador. I de t igual a x por alfa de t, para todos los reales, donde alfa se entiende como un número real, ¿ya? Para que alfa por t tenga sentido y estén los reales. Y aquí hay dos casos bien especiales que uno puede considerar. Alfa positivo, ¿ya? Hay dos casos que se pueden considerar. El caso alfa positivo, que genera una compresión de la señal. ¿Ya? Básicamente, si la señal se comprime, ¿ya? Voy a mostrarlo en el ejemplito que está acá. Y el caso alfa entre 0 y 1, estoy midiendo el caso alfa igual a 0, que hace que la señal sea trivial, así que no tiene sentido. Se puede, pero en principio es poco interesante. Entonces, en general los rangos que nos interesan son alfas positivos, ¿ya? Y menores y distintos del 0. Y el alfa entre 0 y 1 menor estricto que 1 lo que hace es una expansión de la señal, ¿ya? Entonces aquí voy a mostrarle, por ejemplo, lo que hace siempre si tengo una señal continua que es de esta forma, ¿ya? Tiene una función simétrica, tiene un soporte en menos a, es una señal finita, como de rango finito. Bueno, lo que hace el operador de escalamiento temporal es que si es que alfa mayor que 0, que es el caso que estoy ilustrando aquí, disculpa, alfa mayor que 1, lo que hace es que el punto, el soporte de la señal, o sea, el rango de valor, el intervalo donde la función es distinta del 0 se comprime. De hecho, el valor que un poco definía el punto límite, que era A, pasa a ser A partido por alfa, y cuando alfa es mayor que 0, efectivamente A partido por alfa es menor que A, y genera esta compresión de la señal. La señal se comprime. De manera inversa, si alfa es menor que 1, se dan cuenta que el A partido por alfa va a ser un número mayor que A, y lo que hace es que la señal se expande. Entonces, ese efecto de compresión y expansión que ocurre en la señal. Muy bien, entonces eso es otra operación más o menos simple. Las otras operaciones básicas que ya no son transformaciones de la variable independiente, pero que es importante introducirlo, es el concepto de la suma de dos señales. Esta es la representación gráfica que típicamente se utiliza en los cursos de señales, como un diagrama de bloques. Este es un operador que tiene dos entradas y una salida, x1 de n, x2 de n, son dos señales a tiempo discreto. La suma, y me genera la señal I sub n, que es la suma de estos dos señales, ¿ya? Aquí lo que tengo, básicamente lo que estoy tratando de definir es la ley de composición interna, la suma en el espacio de las señales. Entonces, por eso que pongo este corchete por fuera I sub n, este corchete por fuera tiene que ver con el hecho que esto es una representación del objeto infinito dimensional I sub n, ¿ya? Para todos los n en los enteros, ¿ya? Lo mismo acá, x1 de n, cuando tengo corchete me refiero a la señal completa, ¿ya? Lo mismo acá. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que esta operación es una manera de representar la suma de señales, x1 de n más x2 de n, y la relación punto a punto está dada por esta ecuación. Yo digo que esta ley de composición interna se define así, y sub n igual a x1 de n más x2 de n punto a punto, ¿ya? Esto es lo mismo que ustedes vieron en el curso de álgebra, y cuando vienen vectores finitodimensionales, definían la suma de vectores como la suma punto a punto. Esto es la extensión de eso, pero para el caso infinito dimensional, porque recuerden que las señales que estamos caracterizando esencialmente son vectores infinitodimensionales, ¿ya? Lo mismo para el caso de la multiplicación. Esta es la manera de representar la multiplicación punto a punto. Tomo dos entradas, genero la multiplicación de ellas, y nuevamente aquí lo que hago es definir la ley de composición interna de multiplicación en el espacio de las señales. Nuevamente esta es la representación del vector infinito dimensional, que se escribe como la multiplicación de estos dos vectores infinitos dimensionales, y la representación y la manera de definir esta multiplicación es vía la multiplicación punto a punto, de la misma manera que ustedes lo vieron en el curso de álgebra lineal cuando definían la multiplicación punto a punto de vectores, ¿ya? Es la multiplicación componente a componente, ¿ya? Que es la expresión que está acá, ¿ya? Entonces,
Entonces, cuando hablemos de multiplicación de señales, nos vamos a referir a esto. Cuando hablemos de suma de señales, nos vamos a referir a esta relación, punto a punto. Finalmente, la última operación es la multiplicación por un escalar, que esta es la manera de representarlo, una línea con una flechita y una A un número real, un valor que está en el cuerpo, el vector infinito dimensional, y yo lo que genero la señal I sub n, que es A veces A por xn. Y esta es la representación funcional. Muy bien. Entonces ya tenemos esas operaciones básicas. Y con eso voy a concluir la clase. Hay un pequeño problemita que me gustaría cerrar la clase. Lo tengo aquí anotado. Que es un resultado. Después vamos a ver más propiedades y relaciones que hay, porque ahora lo que va a ocurrir ahora es que vamos a poder empezar a componer estas operaciones básicas. O sea, la composición de desplazamientos temporales con inversión temporal, con escalamiento del tiempo, con suma, etcétera, etcétera. Y uno después está interesado en entender las propiedades de ese tipo de manipulaciones, ¿ya? Entonces aquí hay un primer problemita que es súper simple, pero que ilustra un poco ya la naturaleza de las propiedades que vamos a estar interesados en verificar. Por ejemplo, este propuesto dice verificar que T sub k por I por xn es distinto que I por T sub k de sub n. ¿Qué quiere decir con esto? Que quiere verificar que en general la composición de la inversión temporal con el desplazamiento temporal no son equivalentes. O sea, el desplazamiento temporal con el operador de inversión temporal no conmutan, ¿ya? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Entonces, lo que uno tiene que hacer, y esto es un buen ejemplo para después, las cosas que van a tener que hacer después en sus problemas, en las tareas que hacemos, uno tiene que demostrar que en general el resultado de hacer estas dos operaciones es distinto al resultado de hacer estas otras dos operaciones. ¿Cómo se demuestra esto? Lo que uno hace básicamente es aplicar, ver la señal resultante, que es el resultado de haber generado estas dos composiciones de funciones, y compararla con la señal resultante que equivale a haber compuesto estas dos funciones, y ver que corresponden a señales distintas. Y de esa manera uno puede verificar que efectivamente estas dos operaciones no son equivalentes. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente, con cualquier problema en matemática, uno tiene que tratar de descomponerlo en sus piezas más fundamentales, más simples, y a partir del análisis de las partes más simples, puedes llegar a las conclusiones de cosas más complejas. Entonces, lo que hacemos primero es identificar el primer término que está acá. Voy a partir mirando el lado izquierdo de la identidad, que es esta relación de acá. Aplico la función inversión temporal, y a ese resultado le llamo I sub n, que es lo que está acá. Digo, I sub n es la operación de inversión temporal aplicada sobre X. Bueno, yo sé que la inversión temporal me da una relación punto a punto, ¿ya?, entre I sub n y Xn. Esa relación punto a punto es la siguiente: I sub n igual a X de menos n para todo n en lo entero. Eso es por definición del operador de inversión temporal. Pero aparte sé que si a esto de acá, al argumento acá le llamo I sub n, ahora voy a estar aplicando T sub k I sub n, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está aquí? La son dos asteriscos. Entonces, si aplico T sub k a I sub n, lo que obtengo es que, por la definición del operador de desplazamiento temporal, y a esa señal le llamo Zn, corresponde a I sub n menos k, para todo n en los enteros también. ¿Ya? Entonces, en resumen, tengo que Zn, que es el resultado final de esta composición, corresponde a I sub n menos k. Pero aparte yo sé de la ecuación asterisco que I sub n es igual a X de menos n. Y en particular va a ser igual evaluado en el punto n menos k, porque esto es válido por cualquier entero, esta relación en asterisco. En particular va a ser válido entonces para n menos k, que es un entero. Entonces, si hago esa relación, entonces yo sé que I sub n evaluado en n menos k va a corresponder a menos veces el argumento evaluado en x, o sea, va a ser X de k menos n. ¿Ya? Y finalmente esa es la relación que liga Zn con x. ¿Ya? Zn es igual a X de k menos n para todo n en los enteros. Fíjense que el k es una constante fija y el n es la variable independiente en este análisis. ¿Ya? Y esta es la relación final, que me relaciona la salida z con la entrada x. ¿Ya? Muy bien. Entonces eso lo hicimos para el lado
izquierdo de la identidad, hagamos lo mismo para el lado derecho de la identidad y tratemos de obtener una expresión analítica, una relación de entrada-salida completa de la misma manera que obtuvimos para el lado izquierdo de la ecuación. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Definimos esto de acá como ISUN, el primer término, que es básicamente el operador de desplazamiento temporal sobre XN. Entonces ISUN igual a T sub K XN, es lo mismo que XN menos K para todo en el lo entero. De la misma manera, por definición del operador de desplazamiento temporal. Por otro lado, llamo ZN al operador de inversión temporal de ISUN. Eso es lo mismo que I de menos N para todo en el lo entero. ¿Ya? Pero yo sé que I de N es igual a XN menos K para todo en el lo entero, en particular para menos N. Menos N es un entero, así que puedo evaluar ahora y I de menos N, entonces va a ser X de menos N menos K, que es la expresión que está. Entonces, finalmente, esta es la relación de final de entrada-salida, Zn igual a X de menos N menos K, y si se dan cuenta, efectivamente, la relación analítica, que relaciona la salida Zn con Xn, es distinta que la relación analítica que tenemos acá. La primer lado era X de K menos N, donde K era el operador de desplazamiento temporal, aquí es menos K menos N, si se fijan. ¿Ya? Así que, efectivamente, el resultado de estas dos operaciones es distinto. Este tipo de cosas que típicamente le vamos a estar pidiendo que analicen en esta parte introductoria del curso, analizar analíticamente las relaciones de entrada-salida y verificar ciertas propiedades, etcétera, etcétera. Aquí hay una representación gráfica de lo que, de por qué efectivamente estas dos operaciones no conmutan. Por ejemplo, si tomamos este ejemplito, que esta señal que está acá tiene una forma como un escalón, ¿ya? O sea, como una escalera rara. Entonces, si hacemos la operación del lado izquierdo, lo que hacemos primero es invertirla temporalmente y después desplazarla a la posición K. Aquí voy a asumir que K es positivo, ¿eh? Pero ustedes pueden hacer el mismo análisis gráfico para el caso K negativo. O sea, aquí estoy haciendo un retraso de la señal. Y esa es la forma que obtengo después de haber aplicado la composición de estas dos funciones en el lado izquierdo de la ecuación. Invertir temporalmente y después desplazar ese resultado. Por otro lado, si me voy para el lado derecho de la ecuación, parto con la misma señal, la desplazo a la posición K, la retraso y después la invierto temporalmente y se dan cuenta que el resultado efectivamente es distinto. Así que aquí hay una verificación gráfica de que efectivamente estas dos operaciones no conmutan. ¿Ya? Bueno, y con eso concluyo la clase hoy día. Así que nos vemos hasta la próxima. Que estén bien. Chao.